aumento del DHPR por la carga que están mostrando acá, pues me genera la apertura del receptor de reanudina. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si abro reanudina se libera calcio. Entonces, acá es interesante, ¿por qué? Si la célula muscular genera potenciales de acción por el potencial posináptico excitatorio, pues la respuesta que va a haber es un aumento de calcio intracelular. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí. Entonces, miren esta imagen. Hay una cosa interesante, y es, paso el potencial de acción por la célula, viaja al interior del túbulo T, activa el DHPR y el DHPR me abre reanudina. ¿Qué observo? Aumentos de calcio. ¿Qué es interesante? Inicialmente evaluaron la generación de fuerza del músculo en correlación con las concentraciones mioplasmáticas de calcio. Cuando se habla de mioplasmática es en el interior de la célula muscular. ¿Qué quiero que observe? Fíjense que en la medida que aumento las concentraciones de calcio, aumento la generación de fuerza en la fibra muscular. Es decir, que el fenómeno de potencial de acción que me termina liberando calcio es lo que me termina generando el fenómeno de contracción o generación de fuerza. ¿Cuál fue el detalle? Bueno, que hasta el momento no sabemos cómo el calcio me genera el fenómeno de contracción. ¿Qué me gusta y qué quiero también llamar la atención? Si ustedes se fijan, colocan un potencial de acción, es decir, una señal eléctrica sobre la estructura muscular y miren lo que observan. Incrementos de calcio sarcoplasmático con luego una disminución. ¿Qué es lo interesante? Los incrementos de calcio me llevan a que la célula muscular incremente la generación de fuerza. ¿Qué otra cosa es interesante? En la medida que caen las concentraciones de calcio mioplasmáticas, también va a caer la fuerza muscular. Por lo tanto, la fuerza muscular es completamente dependiente de las concentraciones mioplasmáticas. Entonces, me voy a ir al componente que explica por qué cuando se aumenta el calcio se genera el fenómeno de contracción. Entonces, pues hay que irse por el componente fundamental de la célula muscular. ¿Cuál es el principal componente de una célula muscular? Colágeno. ¿Cuál es el principal componente intracelular? Miofibrillas. Las miofibrillas. Y claro, si ustedes ven, todas las representaciones gráficas muestran una célula con una gran cantidad de miofibrillas. Entonces, claro, obviamente, si el componente fundamental son miofibrillas, pues deben ser las miofibrillas las responsables de la generación de fuerza. Ahora, ¿qué llama la atención? Miren que la miofibrillas como estructura que es un componente cilíndrico el cual tiene banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura. El bandeo, y de hecho llamo la atención en lo de bandeo, ¿es por qué? Porque claro, cuando nosotros hicimos investigaciones de músculo esquelético en microscopía electrónica, pues miren que aparece banda oscura, banda clara. Lo claro y lo oscuro, ¿de qué depende? Pues nuevamente, como les mencionaba, va a depender del contenido proteico. Si son proteínas de gran peso molecular se va a ver muy oscuro, si son proteínas de bajo peso molecular se va a ver una linecita negra, si no hay nada, blanco. Entonces llama la atención, ¿por qué? Porque entonces dentro de las miofibrillas, que se repite lo oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, y todo eso me da toda la estructura que es sarcómero, pues entonces yo lo puedo llegar a resumir en este elemento básico. ¿Qué es este elemento básico? El que se repite. Miren que acá, de acá se repite, de acá a acá se repite, y así sigo hasta formar toda la miofibrila. Entonces, ¿qué es el componente que se repite? Esto que ustedes ven acá que se llaman sarcómeros. Entonces, llama la atención, la unión de sarcómeros, y por eso me voy a ir a esta imagen, es lo que me forma las miofibrillas.
Por eso yo sé que acá va una miofibrilla, acá va otra miofibrilla, acá va otra miofibrilla, otra miofibrilla. ¿Qué conforma la miofibrilla? Esto que ustedes ven acá, que es un sarcómero. Y miren que un sarcómero colocado en serie forma la miofibrilla. Entonces, ¿qué es esa línea oscura que ustedes ven que me forma el espacio comprendido entre un sarcómero? Pues esta imagen de acá, esta imagen de aquí, que es la estructura del disco Z o línea Z. Entonces, ¿sarcómero qué es? Pues es el espacio que hay entre dos líneas Z. Entonces, para verlo dentro de la microscopía, miren línea Z, un sarcómero. Muchos sarcómeros en serie, una miofibrilla. Y más de 8000 miofibrillas, la célula completa. ¿Qué observo acá? Si ustedes ven la línea Z o disco Z, es esto que ustedes ven aquí. Y llama la atención porque se llaman proteínas de anclaje y esas proteínas de anclaje, la principal es alfa-actinina, que es la que principalmente ven en color amarillo. También hay otras proteínas que se llaman capsetas, que de hecho por eso se les dio el nombre de disco Z. Ahora, ¿qué llama la atención de esas líneas o disco Z que ustedes ven acá y que ven acá? Pues, como les decía, son proteínas estructurales que me permiten ¿qué? Anclar dos proteínas. Y llama la atención. Los filamentos que se denominaron delgados y ancla a través de esta proteína los filamentos gruesos. Entonces, si ustedes ven, yo tengo anclado el filamento grueso a la línea Z y tengo anclado los filamentos delgados a la línea Z. Por eso las líneas Z son fases importantes del sarcómero estructuralmente. Ahora, como un sarcómero va de una línea Z a otra línea Z, si ustedes se fijan, llama la atención ¿por qué? En las periferias de los sarcómeros tengo los componentes delgados, mientras que en la parte del centro tengo el componente grueso. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Si ustedes ven, yo tengo una cosa que se llama la banda oscura. Y de hecho, a esa banda oscura se le denomina banda A o anisotrópica porque absorbe la luz. ¿Qué llama la atención de la banda A? Si ustedes ven la representación gráfica, es la longitud del filamento grueso. Entonces, claro, por eso se ve oscuro, porque el filamento grueso es grande. Y al ser grande, pues absorbe la luz. Entonces llama la atención, ¿por qué? Pues fíjense que la banda A es la longitud del filamento grueso. ¿Qué tenemos entonces como bandas I, que viene del término anisotrópico porque refracta la luz? La característica que es, si ustedes se fijan, es que tengo componentes, filamentos, pero de bajo componente proteico, que aparecen los filamentos delgados y la línea Z. ¿Qué llama la atención? Como les decía, de la línea Z salen los filamentos delgados para cada uno de los sarcómeros. Entonces, puedo decir filamentos delgados, filamentos gruesos, filamentos delgados. ¿Ubicados? Ahora, ¿qué llama la atención? Cuando yo veo la representación de la banda A, fíjense que tengo una parte oscura, pero después en la mitad tengo una parte clara. Entonces llama la atención, ¿por qué? Fíjense que aparece lo que se denomina la zona H o banda H, que va desde la parte oscura hasta la siguiente parte oscura. ¿Qué llama la atención? Pues nos hemos dado cuenta que esta parte es súper oscura. ¿Por qué? Porque no solamente tengo el filamento grueso, sino también el filamento delgado. Y llama la atención, ¿por qué? Entonces la banda H, ¿qué es? Es el sitio de la banda A que solamente tiene filamentos gruesos. Y por eso se ve mucho más claro
que el otro componente. ¿Qué es interesante? Aparece un punto en la mitad del sarcómero que es bien oscuro. A eso se le llamó banda M. Y lo llamativo que es que la banda M hay una proteína que rodea todo el filamento grueso que se llama miomesina. Y por eso se le dio el nombre de banda M. ¿Qué me gusta de esta ilustración? Miren que las líneas Z están ancladas al filamento grueso, o el filamento grueso está anclado a la línea Z a través de unas proteínas que se llaman tipinas. Y miren que las tipinas las representan como unos resortes. ¿Por qué? Porque cuando yo estiro la estructura muscular, pues lo que hace la tipina es estirarse. Y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Cuando uno se estira un grupo muscular, pues llega hasta un máximo. Pues el máximo va a ser el máximo que se pueda estirar la tipina. ¿Listo? Entonces llamo la atención porque la tipina nos va a dar la flexibilidad. Y de hecho después se los voy a mostrar. Ahora, sigo mirando y miren que aparece también otra proteína importante, aparte de la tipina como proteína de soporte, es la neurina. Y fíjense que la neurina rodea el filamento delgado y lo que sirve es darle un soporte sobre la línea Z. Entonces, dentro de eso, pues tenemos esta imagen, y esta imagen que es microscopía electrónica de una célula en su interior. ¿Qué llama la atención? Miofibrilla, otra miofibrilla, otra miofibrilla. Y llama la atención, ¿por qué? Porque si ustedes le siguen la pista, miren que cada miofibrilla está separada. Ahora, ¿qué es interesante? Línea Z, línea Z. El interior, sarcómero. Otro sarcómero, otro sarcómero, otro sarcómero. Sarcómeros sucesivos, pues van a formarle la miofibrilla. ¿Qué llama la atención? Pues si ustedes ven entonces, si una célula muscular puede tener 8000 miofibrillas, pues lo que tiene es una gran cantidad de sarcómeros. Y si ustedes ven, ¿qué son los sarcómeros? Pues proteínas, que se denominan proteínas contráctiles. Entonces, por eso el músculo es el almacén principal proteico. De hecho, el 60% de las proteínas se encuentran a nivel muscular. Y por eso es que cambia su expresión de cuerpo con atrofias musculares o con hipertrofias musculares. Dime. Lo que pasa en esta de por acá, lo que pasa es que está en regeneración. De hecho, una de las posibilidades para saber si una célula está en regeneración es ver cuando comparte líneas Z, porque está en un proceso de diferenciar la miofibrilla. Es muy bonito el fenómeno. Pero cuando ya está completamente refractado, está completamente separada cada miofibrilla. De hecho, es una ilustración muy parecida a esta. ¿Por qué? Porque lo interesante es que empiezan a meterse mitocondrias. Y acá es interesante, ¿por qué? Como les decía, las proteínas contráctiles para la generación de contracción necesitan mucho ATP. Por eso estas células requieren muchas mitocondrias. Gracias por la pregunta. Ahora, voy a hacer análisis ya de los filamentos específicos, porque como les decía, lo que hemos crecido en los últimos años es en biología celular y molecular. ¿Qué llama la atención? Pues fíjense que ya podemos extraer el filamento grueso. ¿Y qué es lo interesante del filamento grueso? Y de hecho esta imagen me parece interesante de tomarla. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el filamento grueso tiene una parte que es como longitudinal, que se ubica en la parte medial, y otra que son como cabezas en la parte periférica. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque miren que el filamento de miosina tiene esos componentes que es componentes longitudinales en el centro y cabezas hacia la parte periférica. Entonces llamo la atención porque hemos podido separar este filamento grueso y miren lo que lo constituye. Esto es una molécula de miosina.
Entonces, 300 moléculas de miosina, 150 para un lado, 150 para el otro, me forman el filamento de miosina o filamento grueso. Por eso el filamento grueso, como sinónimo, se le denomina filamento de miosina. ¿Qué llama la atención de la proteína miosina? Tiene un segmento longitudinal y un segmento globular. A los segmentos globulares se le llaman cabezas, al segmento longitudinal se le llama tallo. Imagen. Primera microscopía de alta resolución del filamento grueso aislado. Una imagen bellísima, ¿por qué? Nos muestra los componentes longitudinales y los componentes globulares. ¿Qué muestra la imagen? Como les decía, 150 moléculas para un lado, 150 moléculas para el otro lado, me van a constituir la molécula de miosina. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Si son 150 y 150, pues debe haber una proteína que las una. Pues la proteína que las une es una miomesina que está acá en la mitad, que es el que forma la banda M, en la parte central de todo el sarcoma. ¿Qué quiero mostrarles? Los químicos son una barbaridad, porque aparte de poder aislar el filamento grueso, fueron capaces de aislar el filamento de miosina. De hecho, esto que ustedes ven acá es un filamento de miosina, parte longitudinal y sus segmentos. Una belleza. Ahora, ¿qué me gusta? Pues los químicos hacen de todo con sustancias químicas que no están en las células, pero que les permiten romper la molécula. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron una molécula que se llama tripsina y encontraron que separaban el componente longitudinal del componente globular. Entonces, ¿qué hicieron? Este pesa muy poquito, este pesa mucho, meromiosina ligera, meromiosina pesada. ¿Qué es la meromiosina pesada? Pues son los segmentos globulares. ¿Qué es la meromiosina ligera? Pues es el segmento longitudinal. ¿Qué hicieron después? Colocaron otra molécula que no está en la célula, al igual que tripsina, que es papaína. Y se dieron cuenta que al colocar papaína podían romper la meromiosina pesada en los segmentos globulares y en el segmento longitudinal. A este segmento se le llamó huevo. ¿Qué es interesante? Ustedes quieren hacer un asado o compran carne de res, pues le pueden colocar papaya encima para que quede más blandita. Secreto culinario, ¿por qué? Porque la papaya tiene papaína y la papaína rompe los segmentos de miosina y por lo tanto provoca relajación muscular. Secreto de... Bueno, sigo mirando y como les decía, fisiológicamente, ¿para qué me sirve romper una molécula? Pues la verdad lo que nos sirvió es para ver las funciones de los tres componentes. ¿Qué componentes tiene el filamento de miosina? El componente longitudinal, el componente de cuello y el componente de cabeza. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde lo sacaron? Pues de la ruptura de la molécula, pero porque tiene también patrones funcionales que les quiero mostrar. Entonces, me voy a ir a este patrón funcional. Miren meromiosina ligera, meromiosina pesada con su segmento de cuello y miren los segmentos globulares. ¿Qué llama la atención? Ya hemos podido analizar los aminoácidos que conforman la cabeza pesada de la miosina y llama la atención en esta hermosa ilustración. ¿Por qué? Porque esa es la ilustración del componente proteico de acá. ¿Qué observo? Un sitio que se puede unir a actina y un sitio que se puede unir a actina, que está por acá, y otro que se puede unir a ATP. Entonces, si ustedes ven, esta es la proteína en su formación cuaternaria, y miren que el sitio de unión de ATP y el sitio de unión de actina. Entonces, esto quiere decir que la proteína de miosina en su segmento de cabeza tiene un sitio para unirse con la actina, pero además un sitio de unión de ATP. Sigo mirando y miren que acá ya tengo los dominios y fue bastante interesante estudiar estos componentes proteicos de la cabeza de miosina porque llama la atención en este loop. ¿Qué es interesante? Que este loop, cuando se une a ATP, cierra el que se une a actina. Te lo repito. Cuando se une el loop
o el sitio de unión que tiene la miosina para unirse a ATP con ATP, mueve la proteína y cierra el sitio de afinidad. ¿Qué es lo interesante? Miren lo que hace el sitio que une ATP de la cabeza pesada de la miosina. ¿Qué hace? ¿Qué es esa función que está mostrando ahí? Se hidroliza. Se hidroliza. Ah, eso significa hidrolizar. ¿Qué es esa función? Acuérdense que es una función enzimática. Una función enzimática es una función que acelera una reacción química. ¿Qué reacción química estamos viendo? La ruptura de una molécula de ATP. Y para romper una molécula de ATP se adiciona agua, por eso se llama una hidrólisis. ¿Bien? ¿Qué es interesante? Pues la cabeza pesada de la miosina es una enzima que rompe la molécula de ATP para generar energía libre. Entonces, interesante, ¿por qué? Porque cuando la molécula de ATP llega a la cabeza pesada de la miosina, cierra el sitio, pero cuando lo hidroliza, lo abre. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque cuando lo hidroliza no solamente abre el sitio, sino tiene energía para provocar algo que les voy a mostrar, que es el golpe de poder. ¿Qué es el golpe de poder? Pues miren esta interacción. Lo que ustedes tienen en este lado son las representaciones gráficas de las proteínas actina y miosina. ¿Dónde está la actina? Es esto que ustedes ven acá en color como amarillo. ¿Dónde está la miosina? En esta de acá. Y esta es solamente la ilustración de la cabeza. ¿Qué llama la atención? Si ustedes se fijan, estoy en una interacción actina-miosina, es decir, están unidas. Y llama la atención, ¿por qué? Porque fíjense que como esto es un ciclo, yo puedo tomar cualquier punto. ¿Qué quiero llamarle la atención? Y me voy a ir a esta representación gráfica que muestra lo mismo que aquí, acá. ¿Qué tengo? Filamentos delgados y filamento grueso, con el segmento del cuello, segmento longitudinal y segmento globular. ¿Qué observo? Los segmentos globulares, como les decía, tienen un sitio de unión de ATP. Y miren que se une ATP. ¿Qué llamó la atención? Cuando la cabeza pesada de miosina se une a ATP, fíjense que no puede unirse con actina. Y como les decía, no se puede unir con actina, ¿por qué? Porque cuando llega la ATP, cierra el sitio de interacción que tiene con la actina. ¿Qué es este punto? Y llamo la atención. Fíjense que cuando llega ATP a la molécula, se separa o se disocia de la actina. ¿Qué es interesante? Como les decía, el ATP no permanece durante mucho tiempo en forma de ATP porque se hidroliza. Y llamo la atención, ¿por qué? Cuando el ATP se hidroliza, fíjense que tengo la interacción actina y miosina. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? La unión actina y miosina es lo que conocemos como contracción muscular. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Decir que yo pueda generar más fuerza significa que yo pueda hacer más interacciones actina y miosina. Por eso las personas que tienen aumento de la masa muscular, hipertrofia, pues pueden hacer más fuerza muscular, porque tienen más miofibrillas. Y tener más miofibrillas, ¿qué significa? Tener más proteínas contráctiles, actinas y miosinas. ¿Sí? Ahora, ¿qué llama la atención? Fíjense, y acá hace algo que es bastante interesante, que ahorita voy a retomar, y es que miren que la cabeza está en posición de 90 grados y cuando sale el ADP y el fosfato inorgánico se moviliza de 90 a 45 grados. Esto se llama desplazamiento del filamento delgado. Ahora, entonces, podemos decir que la función fundamental de la cabeza pesada de la miosina, ¿qué es?
hidrolizar ATP para permitir la interacción actina y miosina y además movilizar la cabeza con el filamento delgado. Entonces llama la atención porque no solamente se une, sino que aparte de todo se une y lo desplaza. Sigo mirando y miren este bello GIF. Es muy viejo, pero no he encontrado mejor GIF que represente la situación. Solamente me voy a quedar en el filamento grueso porque no he explicado el filamento delgado. Y si ustedes ven, ahí está el segmento del cuello y el segmento globular. ¿Qué quiero que observen? Fíjense que en el segmento globular llega ATP. ¿Qué es lo interesante? Cuando llega el ATP, fíjense que se separa la cabeza pesada de la miosina del filamento delgado. ¿Qué es lo interesante? Pues que la cabeza pesada no solamente se queda con el ATP, sino lo hidroliza. Y cuando lo hidroliza, abre el sitio de afinidad que tiene con actina. Por eso se puede unir. Ahora, llama la atención ¿por qué? Si ustedes ven, la unión es en un ángulo de 90 grados. ¿Qué llama la atención? Apenas se desprende fosfato inorgánico y ADP, se moviliza a 45 grados. Y por eso si ustedes ven en el GIF que ven, que el filamento delgado se moviliza. Y claro, se moviliza ¿por qué? Por acción del movimiento de la cabeza pesada de la miosina. Y vas a preguntar algo. El magnesio es un cofactor de la enzima ATPasa de la miosina. Entonces hay muchos cofactores de las enzimas, dentro de esos magnesio. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante aquí? Como ustedes pueden ver, la afinidad de la miosina depende del estadio de ATP. Si el ATP no está hidrolizado, no hay afinidad. Si el ATP está hidrolizado, pues va a haber afinidad. ¿Claro hasta acá? ¿Qué me falta? Me falta seguirle la pista al otro componente que quiero mostrarles, que es el filamento delgado. ¿Qué es lo llamativo? Y de hecho me voy a devolver un poquito. Si ustedes se fijan, a diferencia del filamento grueso, el filamento delgado son varias proteínas. Pero la principal son estas bolitas que ustedes ven acá de color rojo, que se llaman actinas. Como es una proteína globular, se le llama actina G. Entonces, si ustedes ven, yo tengo actina G, actina G, actina G. Entonces tengo dos cadenas de actina G que se entrecruzan. A esas cadenas que se entrecruzan se llaman F-actinas, que es el filamento de actina. Entonces, si ustedes ven el filamento delgado, son dos filamentos de actina que se entrecruzan. ¿Qué más observo? Porque no solamente tiene actinas o los filamentos de actina. Si ustedes ven, tengo una proteína que está acá representada de color verde, que recorre todos los filamentos en toda la longitud del filamento de actina, que se llama tropomiosina. Y miren que la tropomiosina de hecho está interactuando con las actinas G. Y de hecho, en esta ilustración no se ve muy bien, yo creo que es por resolución, pero en esta de por aquí sí. ¿Qué quiero mostrarles? La actina G tiene un sitio que interacciona con miosina. ¿Qué es lo llamativo? Que la tropomiosina lo tapa. Entonces, por eso en esta representación gráfica que ustedes tienen acá del filamento delgado, no ven los sitios de interacción. ¿Por qué? Porque están tapados por la tropomiosina. ¿Qué más tenemos? Tercera proteína del filamento delgado, troponinas. Troponinas, troponinas. Se llaman troponinas ¿por qué? Porque es un conjunto de tres proteínas que están conjuntas. TNC, TNI y TNT. Otra vez. Troponinas son tres proteínas
que están unidas. TNC, que se une a calcio, TNI, que se une a actina, y TNT, que se une a tropomiosina. Entonces, llamativo porque miren esta imagen. Me llamó la atención que es bastante interesante. Si ustedes ven, el filamento delgado tiene una característica importante, y es que los sitios de afinidad que tienen para unirse con la miosina están tapados. Entonces, la relajación muscular normal se da ¿por qué? Porque los sitios de interacción que tiene la actina no se pueden unir con la miosina porque hay otra proteína que se atraviesa, tropomiosina. Entonces, ¿qué llamó la atención? Calcio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el único componente que tiene unión a calcio es el filamento delgado, con su componente TNC. ¿Qué llamó la atención? Pues miren que cuando troponina se une a calcio, provoca el movimiento de tropomiosina, liberando los sitios de afinidad que tiene la actina para unirse con la miosina. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que el potencial de acción termina con aumentos de calcio, y el aumento de calcio, aumento de fuerza, pues esta es la correlación. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Volvemos nuevamente al GIF. ¿Qué me gusta de este? Fíjense que llamo la atención, esta molécula que viene de acá, calcio, se une a TNC, y miren que provoca el movimiento de tropomiosina, y ese movimiento de tropomiosina que haya interacción actina en miosina. Y como les decía, la interacción actina en miosina se denomina contracción muscular. ¿Preguntas sobre esta imagen? ¿Bien? Entonces, miren este detalle. Este persona que ustedes ven aquí es un investigador, bueno, él ya murió, es el profesor Luis María Borrero, y el profesor Luis María Borrero tiene la característica de que fue la primera persona que habló de fisiología acá en Colombia. Entonces, claro, de hecho, él abre el programa de medicina de la Universidad del Valle, y dentro de ese programa, pues abre lo que es la maestría en ciencias básicas médicas con énfasis en fisiología. Obviamente, el edificio 116, que la Universidad del Valle es el de básicas, donde está histología, anatomía y fisiología, pues tiene el nombre de él en honor a él. ¿Qué llama la atención? Pues si ustedes ven, yo tengo un GIF al lado superior, en el cual tengo una preparación que se llama preparación de músculo aislado. ¿Qué se hace? Se toma un músculo y se conecta a un transductor de fuerza, y llama la atención, ¿por qué? Porque se le colocan electrodos de estimulación para mandarle un estímulo eléctrico y generar lo que se llama el fenómeno de contracción. ¿Qué llama la atención de la imagen? Si ustedes ven en el GIF, lo que observan es que el músculo se acorta. Y de hecho llama la atención porque cada vez que yo le dé un estímulo eléctrico, pues el músculo se va a acortar. El fenómeno es interesante porque si yo solamente doy un estímulo único, el músculo va a hacer esto. Potencial de acción, aumenta calcio, disminuye calcio, esto aumenta fuerza y cae la fuerza. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque si hacemos estímulos individuales, pues yo puedo provocar lo que es el fenómeno tanto de contracción muscular como el fenómeno de relajación muscular. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Bueno, un punto que no se lo saqué, y es que me permite la recaptura de calcio. Entonces, acá hay un fenómeno importante que hay que mencionar, y es que el retículo sarcoplasmático no solamente tiene receptores de renina, sino también tiene unas proteínas que se llaman cerca. Esas proteínas cerca con S. Esa proteína lo que hace es recapturar calcio. Entonces, ¿el fenómeno qué es? Yo doy un estímulo eléctrico,
se genera la activación del DHPR, activa reanudina, me permite la liberación de calcio. ¿Qué observo? El calcio se pega a TNC, moviliza tropomiosina y me permite la interacción actina y miosina. Pero en simultánea, el retículo va recapturando el calcio y por eso siempre después de un aumento de calcio viene una disminución de calcio. Y esa disminución de calcio, ¿qué me permite? Que después de una contracción muscular pase a una relajación muscular. Entonces, imágenes. ¿Qué quiero mostrarles a continuación? Pues otra posibilidad, otra imagen de las actinas, los filamentos de actina, su segmento de unión con miosina, y miren que está tapado por tropomiosina. Que tengo el complejo de troponina, TNI unido a actina, TNT unido a tropomiosina y el segmento TNC que puede unirse a calcio. Entonces, si hay aumentos de calcio, miren que provoca el movimiento conformacional de la tropomiosina, liberando el sitio de afinidad, permitiéndome la interacción actina-miosina. Y por eso, para que haya contracción muscular, necesito incrementos de calcio. No hay otra forma. Entonces, algo interesante que este investigador logró mostrar por primera vez con microscopía electrónica. ¿Qué hizo? Demostrar qué pasaba con el sarcómero cuando se mandaba un estímulo eléctrico. Entonces, si ustedes ven, este es el primer estudio que demuestra que un sarcómero se acorta. Entonces, la explicación de esto, ¿qué es? Si ustedes se fijan, tengo los filamentos delgados unidos a la línea Z, que están en color rojo, y que me forman lo que es la banda I. ¿Qué observo? Como ustedes pueden ver en esta imagen, cuando la cabeza pesada de la miosina moviliza las cabezas, lleva el filamento delgado hacia la mitad o hacia la línea media. Entonces, ¿qué observo? Fíjense que cuando se contrae el músculo, se acortan los sarcómeros. Y se acortan los sarcómeros, ¿por qué? Porque hay una reducción de la banda I. Y llamo la atención en que, miren que la banda A no cambia de longitud, porque la banda A es la longitud del filamento grueso, y el filamento grueso no cambia de longitud durante la contracción. Entonces, línea Z. Línea Z con filamento de actina. Línea Z con filamento de actina. ¿Yo qué vengo siendo? El filamento grueso. ¿Qué llama la atención? De línea Z a línea Z es la longitud del sarcómero. ¿Listo? ¿Qué hace el filamento grueso? Segmento longitudinal, miomesina, porque es la parte central, y la parte periférica globular. Cuando sale calcio, se liberan estos de acá. ¿Yo qué hago? Interacciono con actinas. Pero llamo la atención porque estoy en 90 grados, pero yo no me quedo en 90 grados, las mando. Y llamo la atención ¿por qué? Porque fíjense que yo traslado ambos filamentos delgados hacia el centro, por eso se acorta. Y si se acorta un sarcómero, pues se va a acortar el músculo esquelético. ¿Sí es claro todos en la visión? Entonces llamo la atención en esto, ¿por qué? Un sarcómero se acorta, pero esto tiene millones de sarcómeros que me van a producir esto. A ver otra vez. ¿Qué pasa para poder hacer esto? Acorto el músculo. Y miren que el acortamiento del músculo pues levanta la carga. Por eso la contracción muscular depende del
como 15. Ahora, un punto importante que ha sido también bastante interesante de entender es el problema con proteínas del citoesqueleto. ¿A qué hago referencia? Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar de distrofia muscular de Duchenne. Y la famosa distrofia muscular de Duchenne, ¿qué es? Es una proteína que no se expresa en la célula muscular, que es distrofina. Entonces, claro, si ustedes me han seguido, pues yo nunca he hablado de distrofina, y lo más embarrada de esto es que la enfermedad provoca debilidad marcada muscular. De hecho, mueren por paro respiratorio. ¿Qué es interesante y llama la atención? Pues aparecieron cosas fundamentales, y es que, claro, los sarcómeros son los que se acortan, pero para que haya acortamiento del músculo, pues esa fuerza de los sarcómeros se debe trasladar a la membrana celular que se llama sarcolema. ¿Qué llama la atención? Pues aquí aparecen las proteínas como la distrofina, que me permite anclar los sarcómeros a la membrana celular, traduciendo la fuerza. Entonces, claro, hay personas que tienen muy buena calidad de sus proteínas contráctiles, pero si no expresan esta proteína, pues empiezan a tener problemas de traslado de la fuerza. Por eso, entre comillas, la distrofina termina con debilidad muscular. Ahora, una cosa que voy a como terminar en resumen es abarcar nuevamente la estructura, pero voy a abarcar la estructura desde este plano. Imagen, o lo que necesito que quede presente para ustedes. Primero, un músculo está constituido de millones de fibras musculares. ¿En qué se paquetan las fibras? En fascículos. Entonces, varios fascículos, un músculo. ¿Vamos bien? Me quedo con la fibra muscular, que es la que me interesa. ¿Qué es lo que quiero que observen? Primero, como toda célula tiene membrana y citoplasma. La membrana se llama sarcolema y el citoplasma sarcoplasma. Listo. ¿Qué es otra cosa importante? Si ustedes ven, el principal componente intracelular son miofibrillas. Y por eso hemos dicho que entre más miofibrillas, más grande una célula. Entre menos miofibrillas, más pequeña. Atrofia, hipertrofia. Ahora, ¿qué llama la atención? Miren que la membrana tiene túbulo T, que son estos agujeros que van o están seguidos de esta impaginación y rodean las miofibrillas de un extremo al otro. Entonces, ¿qué hemos dicho? El potencial de acción viaja por la membrana, pero puede ingresar por el túbulo T. Ahora, ¿qué llama la atención? Miren que el túbulo T está contiguo a dos retículos sarcoplasmáticos que se llaman las tríadas funcionales. ¿Qué observo? Miren que las tríadas pues rodean la miofibrilla. Entonces, ¿cuál era la función de las tríadas? Pues hemos visto que la función de las tríadas es permitirme el fenómeno de liberación de calcio. Entonces, ¿qué hemos dicho? La despolarización llega al túbulo T, activa el DHPR que me permite la liberación de calcio por el de reanodina. ¿Por qué era importante este calcio? Porque gracias al calcio es que me permite la separación de la tropomiosina del sitio de afinidad que tiene la actina para unirse con la miosina. Entonces, ¿el calcio qué función cumple? Permitirme la interacción. Y por eso el calcio es fundamental para que haya interacción actina y miosina. 2. ¿Qué otra cosa es indispensable para la interacción actina y miosina? El ATP. Y aquí llamo la atención en un fenómeno que no he hablado, que se llama el famoso estado de rebus mortis, o el estado de contracción sostenida de un cadáver. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque ¿qué se requiere para que se separe la cabeza pesada de la miosina? De la actina, según la representación del libro. ATP. Entonces, si no hay ATP, ¿qué va a pasar? Se va a mantener la interacción actina y miosina. Rebus mortis.
claro lo que mencionamos? Claro, en los cadáveres las células no producen ATP. Y si no se produce ATP, no se puede separar la cabeza pesada de la miosina de la actina. Por eso es que los cadáveres están en contracción sostenida ¿hasta qué? Hasta que se degraden las proteínas musculares. Por eso los cadáveres inicialmente están en rigor o en contracción sostenida. ¿Bien? ¿Preguntas o dudas? Sí. Es el punto de anclaje. Si tú ves, es como si hiciera así, pero este movimiento así necesita un punto de anclaje, TNI. Entonces, es como la troponina que ancla a la actina para que se pueda movilizar. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? 15 minutos y empezamos con la segunda tanda. ¿Les parece? ¿Qué hora es? 9:23, es decir, 9:45 empezamos. ¿Les parece? Listo.